Hoy vamos a ver lo que son las derivadas implícitas. ¿Ok? Las derivadas implícitas van a ser de cuando queramos calcular derivadas de ecuaciones que estén definidas en nuestros problemas. Por ejemplo, si tuviéramos los siguientes casos: y cúbica menos 9xy igual a 0. Y yo lo quisiera calcular de aquí, sería la derivada de esa función. Si se fijan, no está de la forma usual, cuando tenemos y igual a una función de x, sino que ahora hay una combinación entre nuestra variable y nuestra variable x. Otro ejemplo, tendríamos y cuadrada menos x igual a 0, o x cuadrada más y cuadrada menos 25 igual a 0. Son derivadas de ecuaciones y lo que me interesa a mí encontrar es la derivada de la función y con respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos casos? Pues es donde va a entrar nuestra derivación implícita y en esencia es simplemente una aplicación de nuestra regla de la cadena. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede muy claro cómo lo vamos a resolver. Entonces, no hay teoría nueva, simplemente es aplicar lo que ya sabemos de la regla de la cadena. Y vamos a hacer el primero, vamos a hacer puros ejercicios. Determine la derivada de y con respecto de x de la función y cuadrada igual a x. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos una ecuación, lo podemos expresar como y cuadrada menos x igual a 0. Y lo que vamos a hacer es aplicar a toda la ecuación la derivada con respecto de x. Entonces, esto me quedaría, sería la derivada de esta función, la derivada con respecto de x de y cuadrada menos la derivada con respecto de x igual a la derivada con respecto de x de 0. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, aplicamos la regla de la cadena. Recuerden que lo que yo quiero encontrar es la derivada de y con respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra al exterior de mi función? Pues es el término al cuadrado. Entonces sería 2 veces y por la derivada de y con respecto de x. Si se fijan, esa es la regla de la cadena. Pongo 2, luego le resto 1 a mi exponente, me quedé en 1, y luego es por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es la derivada de y con respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esa parte? Es Sí, la profe. más fundamental. Muy bien, excelente. Entonces ahora la derivada de x con respecto de x, pues ya sabemos que es 1. Y la derivada de 0 con respecto de x, eso es 0. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues si se fijan, ya tengo la expresión que busco. La expresión que busco es la derivada de y con respecto de x. Y tengo una ecuación. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es simplemente despejarla. ¿Puedo cambiar de hoja? Sí, profe. Muy bien. Entonces nos quedó que es 2y por la derivada de y con respecto de x menos 1 igual a 0. Entonces despejamos, me queda 2y por la derivada de y con respecto de x es igual a 1. Y finalmente la derivada de y con respecto de x es igual a 1 sobre 2y. Y este será mi resultado. Se fijan, no tenía una forma explícita de y en función de x, sino que tenía una combinación. Estaba implícitamente dentro de nuestra ecuación, pero aún así podemos calcular esa derivada.
¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, hagamos otro ejercicio más. Entonces, ahora nos piden, determine la pendiente de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25 en el punto 3, menos 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que calculemos la pendiente de la recta evaluada en el punto 3, menos 4. Y nosotros sabemos que eso es la derivada de y con respecto de x evaluada en el punto 3, menos 4. O también podemos verlo como y' evaluado en el punto 3, menos 4. Eso es lo que nos está pidiendo. Nada, estoy poniendo las diferentes notaciones para ir acostumbrándonos a todas ellas. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Muy bien, ¿puedo cambiar? Sí. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer nos da nuestra función o nuestra ecuación de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la derivada con respecto de x a cada uno de los términos. Entonces me va a quedar que esto es la derivada con respecto de x al cuadrado más la derivada con respecto de x de y al cuadrado igual a la derivada con respecto de x de 25. Y ya empezamos a derivar. La primera es muy sencilla. La derivada con respecto de x al cuadrado, pues simplemente es 2x. Más la derivada con respecto de x de y al cuadrado. Nuevamente aplicamos la regla de la cadena. Sería un 2. Al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es 1. Y luego es por la derivada de lo que está dentro, que sería la derivada de y con respecto de x. Y esto es igual a la derivada de 25 con respecto de x, pues sabemos que es 0. Muy bien. Ahora despejamos y me quedaría que 2y por la derivada de y con respecto de x es igual a menos 2x. Y finalmente la derivada de y con respecto de x es igual a menos 2x sobre 2y, que eso es igual a menos x sobre y. ¿Ok? Entonces ya encontramos la derivada de mi función con respecto de x. ¿Dudas hasta aquí? Entonces siempre va a ser como derivada de y sobre derivada de x. Bueno, respecto a derivada de x. Sí, es con respecto a x. Ujú. Ok, gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Muy bien, entonces nos pide ahora la pendiente, pero evaluada en el punto 3, menos 4. Que esto es igual a la derivada de y con respecto de x evaluada en 3, menos 4. Y esto es igual a menos x sobre y evaluado en menos 3, menos 4. Y eso ya es muy sencillo. Entonces me quedaría menos 3 entre menos 4. Por lo tanto, la pendiente en el punto 3, menos 4, su valor sería igual a 3 cuartos.
Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 25 en 3,4? Pues su pendiente es 3/4. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien, hagamos otro ejercicio. El siguiente nos dice, determine la derivada de y con respecto de x si la función es y cuadrada igual a x cuadrada más el seno de xy. Muy bien, entonces nuevamente tenemos un caso en el cual no tengo la forma de mi función explícita, entonces la vamos a derivar implícitamente. Entonces acomodamos y cuadrada es igual a x al cuadrada más el seno de xy. Aplico la derivada con respecto de x a toda mi ecuación. Me queda que la derivada con respecto de x de y al cuadrado es igual a la derivada con respecto de x al cuadrado más la derivada con respecto de x del seno de x por y. Muy bien, la primera ya la hemos hecho varias veces, muy sencilla. Es 2 veces y por la derivada de y con respecto de x. Y esto es igual, la derivada de x al cuadrado simplemente es 2x. Más la derivada con respecto de x del seno de xy. Entonces, vamos a hacerla esta paso a paso, es un poquito más complicada. Primero aplicamos la regla de la cadena, que es lo que se encuentra, o cuál es la regla más que se encuentra afuera de mi función, en este caso es el seno. Entonces derivamos la derivada del seno es el coseno de xy, y luego eso va a ser por la derivada con respecto de x de lo que está dentro, que es x por y. ¿Queda claro este paso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces tenemos 2y, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a 2x más el coseno de xy. Y ahora sí hacemos la derivada. Esta derivada es un producto. X es una función y y también es una función de x. Por lo tanto, tengo dos funciones multiplicándose. Entonces, la derivada del primero, que es 1, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que sería la derivada de y con respecto de x. ¿Ok? La derivada de y es lo último que puso. Sí, es la derivada de y con respecto de x. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a desarrollar el álgebra. Entonces, esto me va a quedar como sigue. Tengo 2y por la derivada de y con respecto de x es igual a 2x más el coseno de xy por y más x por la derivada de y con respecto de x. Voy a abrir ese paréntesis, me queda 2y por la derivada de y con respecto de x es igual
a 2x más y por el coseno de xy más x coseno de xy por la derivada de y con respecto de x. Y ahora lo que voy a hacer es pasar todo lo que contenga derivada de y con respecto de x al lado izquierdo. Eso me quedaría derivada de y. 2y por la derivada de y con respecto de x menos x por el coseno de xy por la derivada de y con respecto de x. Y eso sería igual a 2x más y coseno de xy. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es factorizar mi derivada. Yo obtengo la derivada de y con respecto de x por 2y menos x por el coseno de xy. Y esto va a ser igual a 2x más y coseno de xy. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, maestro. ¿Puedo pasar a la siguiente? Listo, profe. Ok. Entonces ya nada más nos falta un paso más para terminar. Nos queda la derivada de y con respecto de x por 2y menos x coseno de xy es igual a 2x más y por el coseno de xy. Ahora sí, este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, la derivada de y con respecto de x simplemente va a ser 2x más y coseno de xy entre 2y menos x coseno de xy. Y ahora sí, encontramos la forma de la derivada de esa función que estaba dada implícitamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, entonces siempre que se derive y, se va a poner derivada de y sobre derivada de x. Sí, recuerda que simplemente son notaciones. También podemos, recuerda que la derivada de y con respecto de x es lo mismo que y'. ¿Sí? También pudimos haber puesto y', pero esto indica que es la derivada de la función. Es la derivada de y con respecto de x. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, ¿Sí? nomás le quería decir si le puede regresar a lo de el principio de la derivada implícita. Es que no lo alcancé a notar. Nomás para tomarle foto. Ok. Pero me refiero a lo del principio de la definición y la fórmula de la derivada implícita. Ok, es que no hay fórmulas para la derivada implícita, simplemente es el procedimiento. Aplicamos la regla de la cadena. Eso es todo.
Sí, no tenemos una fórmula en sí. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular determine. Ahora nos piden calcular la segunda derivada de la función, o también qué significa que calcule y prima. Sí, mi función ahora es 2x cúbica menos 3y cuadrada igual a 8. Muy bien, ponemos nuestra función implícita y le aplicamos la derivada con respecto de x a toda mi función. Entonces esto me queda que es la derivada con respecto de x de 2x al cubo menos 3 por la derivada con respecto de x de y cuadrada igual a la derivada con respecto de x de 8. La primera derivada es sencilla, simplemente sería 6x al cuadrado menos 3 por la derivada de y cuadrada que ya la hemos hecho. Eso simplemente es 2y por la derivada de y con respecto de x. Y finalmente aquí obtendríamos 0. ¿Ok? Muy bien, cambiamos a la siguiente. Me quedaría 6x al cuadrado menos 6y por la derivada de y con respecto de x igual a 0. Despejamos, me queda menos 6y por la derivada de y con respecto de x es igual a menos 6x al cuadrado. La derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos 6x al cuadrado sobre menos 6y. Finalmente, simplificando, la derivada de y con respecto de x simplemente me queda x cuadrada sobre y. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces ya calculamos la primera derivada. Ahora calculamos la siguiente. Entonces, si quiero calcular y', que es mi segunda derivada, esta es la derivada con respecto de x de mi primera derivada. Es decir, la vuelvo a derivar. Y esto será igual a la derivada con respecto de x de x cuadrada sobre y. Muy bien. Si se fijan, aquí tengo dos funciones. Una función es x al cuadrado y la otra función es y. Entonces lo que tengo aquí es una división, pues uso la regla de la división. Entonces, y', que es igual a la segunda derivada de mi función con respecto de x, va a ser igual la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. En este caso, el de la derivada del de abajo es la derivada de y con respecto de x, entre el de abajo al cuadrado. Muy bien. Entonces era nuestra derivada y ya sabemos cuánto va la derivada de y con respecto de x. La acabamos de calcular. Es 2xy menos x al cuadrado por x al cuadrado sobre y, todo dividido entre y cuadrada. Entonces, y' va a ser igual,
Voy a aplicar la división. Recuerden, es este entre este menos este entre este. Me va a quedar 2xy entre y al cuadrado menos, me va a quedar x cuarta entre y sobre y cuadrada. Y recuerden que esa y cuadrada tiene un 1 abajo. Esto es igual. Simplificamos la y con este cuadrado. Me queda 2x sobre y. Y en este caso, extremos con extremos van arriba. Menos x cuarta entre medios con medios van abajo. Y cuarta. Y este sería nuestro resultado. Sería la segunda derivada de mi función con respecto de x. Y recuerden que todo esto es válido para y distinto de 0. Porque si es 0, pues entonces no tendré una función. Profe, entonces a la segunda derivada nosotros podemos sustituir lo que hicimos en la primera. Sí, claro. Aquí lo necesitábamos y lo volvimos a aplicar. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando puso el problema, puso determine d como d cuadrada y sobre dx cuadrada, por poner un ejemplo, por explicárselo. ¿Por qué lo anotó así? Porque recuerden que esa es la notación cuando vimos derivadas de orden superior. Esta es la segunda derivada de la función, que significa que es y prima. ¿Qué significa? Como teníamos aquí, esta parte, ¿no? Tengo mi primera derivada y luego le aplico la derivada de la función con respecto de x y la notación para escribirlo es como un y prima o como la derivada, la segunda derivada de la función con respecto de x. Sí, son las notaciones para las segundas derivadas. Ok. Va que va, gracias. Ok, muy bien, antes de que se nos termine la videollamada, la voy a terminar y se vuelven a conectar para hacer el siguiente ejemplo. Ok, profe.